hermanos y yo tuvimos la oportunidad de hacer un viaje a unas comunidades en los pueblos de Tenasco Hidalgo y Pueblo Nuevo. Estos lugares están delante de, este, de Ciudad Valles. eh, Son unos pueblitos que están ahí entre la sierra. Una experiencia muy satisfactoria porque antes de salir experimentamos muchas dificultades. Hubo problemas económicos, problemas de salud, problemas de seguridad, un evento muy fuerte que me tocó vivir en Nuevo Laredo, donde me retuvieron ahí gente armada. Este, pero en todo momento Dios nos ayudó y pudimos ver que realmente Él tenía un plan para bendecir a muchas personas. Cuando llegamos allá al pueblo de Tenesco, eh, el hermano Arturo, junto a otras personas, visitaron a un señor que estaba muy malito, muy enfermo, un señor ya grande. Oraron por él y le estuvieron compartiendo la palabra de Dios con un enfoque al tema de la reconciliación. Ese es el mensaje del Evangelio, lograr que la gente se pueda reconciliar con Dios. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que 2 o 3 días después de que el hermano Arturo y otros hermanos hablaron con esta persona, el Señor falleció. Y nos sorprendimos de cómo esta persona tuvo una oportunidad de arreglar su vida delante de Dios. Y como este ejemplo sucedieron muchas otras cosas que nos llenaron de asombro y aumentaron nuestra fe. Pudimos ver que un señor también muy avanzadito de edad en otro pueblo, ya el domingo, después de que tuvimos este, la reunión que compartimos aquí por Zoom, y, y no estaba planeado, pero nos invitaron en otro pueblo también a compartir y accedimos. Y al final, cuando se termina la reunión, ya tarde, ya noche, este, este señor ya muy mayor de edad, se esperó hasta el final, hasta el final, porque quería hablar con nosotros. Y aunque no compartimos como tal, ni siquiera mencionamos la palabra de reconciliación con Dios, sino que el hermano Abraham compartió otros mensajes que al final de cuentas llevan a eso. Pero también fue muy sorpresivo que esta persona al final nos dice que quería hablar con nosotros porque él quería reconciliarse delante de Dios. Para que esto suceda, para que haya un interés en la gente de arreglar sus vidas delante de Dios, de reconciliarse con Dios, se necesita la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo prepara a la persona necesitada de tal manera que la inquieta, la hace ver que tiene necesidad de Dios, pero al mismo tiempo prepara obreros para que se logre ese encuentro, la persona necesitada y el obrero, aquel que va de parte de Dios. Y de esta manera pueda fluir la predicación del Evangelio y pueda dar como resultado el rescate de un alma perdida. Esto que te comparto ahorita son solo 2 ejemplos de lo que nos tocó ver. Sucedieron muchas otras cosas que definitivamente contribuyeron para reafirmar que el Señor es fiel y verdadero y que Él es
bueno y grande en misericordia, dispuesto a salvar a cada pecador. Yo puedo entender cómo Jesús se interesa por personas muy pobres, muy humildes, de la misma forma que por las personas a las cuales económicamente no les falta nada, pero que carecen de lo mismo, tanto el rico como el pobre, carecen de la presencia de Dios, carecen de una relación personal con Él, y el motivo o la causa de dicho estado es el mismo en ambos, es el pecado, es la desobediencia a la voluntad de Dios. En estos días que estuvimos en este lugar de Tenezco y de Pueblo Nuevo, yo solamente pude compartir el viernes, a las 10:30 de la mañana, a un grupito de jóvenes, de jovencitos. Había niños de 12, 13 años, 20 años. Era un grupito como de unos 20 o 25 jóvenes. De ahí en adelante no pude compartir más porque realmente pues, me dio una gripa fuerte y mucha tos, ¿verdad? Este, entonces en cierta manera para mí fue como un retiro donde pude estar recibiendo bastante y de lo que Dios hace, y pude ver cómo Dios obraba en muchas personas. Ese día que compartí con los jovencitos, les compartí un mensaje que es el mismo que yo te quiero compartir hoy, porque es una palabra que sirve para todos. No es exactamente igual, hay un poquito de enfoque distinto, pero sí los versículos, algunos son los mismos. El Salmo 37:25. Dice aquí David: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo voy a volver a leer. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto lo escribió el rey David ya en edad avanzada. En su meditación se dio cuenta del proceder de Dios para con aquellas personas que buscan hacer su voluntad. Imaginémonos lo que significan estas palabras. Dice David: yo nunca he visto a un justo desamparado. Yo nunca he visto un justo desprotegido. Yo nunca he visto un justo que sea abandonado por Dios, ni su descendencia que mendigue pan. Imaginémonos qué tan grande es esta verdad, estar en todo momento bajo el amparo de Dios. ¿Cómo pudiéramos aplicar esta palabra a nuestras vidas? Primero veamos lo siguiente: no he visto justo desamparado. Una palabra clave aquí es la palabra justo. Y para esto vamos a ver en la misma palabra quién es un justo delante de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. O sea,
Todos le hemos fallado a Dios. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay forma de justificarnos, no hay forma de vernos justos delante de Dios. Solamente que el Señor mismo venga y nos perdone, nos quite toda la deuda y borre todos nuestros pecados. Entonces dicen Romanos, justificados pues por la fe al Evangelio, tenemos paz para con Dios. Lo podemos ver, nos podemos acercar a Él. Ya no hay culpabilidad. Ya perdonó las mentiras, los enojos, los adulterios, los robos, las infidelidades. Ya perdonó todo. Y a través de esa justificación nos podemos acercar a Dios. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, en el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A través de la predicación de la palabra, a través de la predicación del Evangelio, a través de esta fe en Cristo, es, que, es como nosotros podemos ser justificados delante de Él. Un justo, según la Biblia, es aquella persona a la cual el Señor ha perdonado. Es aquella persona que cree al Evangelio, que cree para poder ser reconciliado con Dios. Es aquella persona que se ha arrepentido sinceramente de todas sus faltas delante de Dios, pero que también cree que la única forma de alcanzar ese perdón es a través de la fe en Jesús, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Esta persona justa delante de Dios, a la que se refiere David, que no había visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigara pan, es una persona que vive justa y piadosamente una vez que ha alcanzado el perdón de Dios. O sea, para quedar claro, antes del arrepentimiento, antes de la fe en Jesús, antes de que conozcas el Evangelio, dice la Escritura que no hay justo ni aún uno, no hay uno solo.
Pero después de que seas perdonado, después de que Dios te limpia de toda la culpa, en ese momento Dios te ve como una persona justa. No importa que a los demás no les guste. No importa que haya gente que diga, ¿cómo es posible? Pues si esta persona mató, si esta persona hizo mucho daño, ahora sí nada más de buenas a primeras, nada más dice que se arrepintió, que Dios lo perdonó y pues aunque a la gente no le guste, ni modo. Al último la gente nada más habla, pero Jesús es el que dio su vida. Jesús es el que se despojó de ser igual a Dios. Jesús es el que vino a sufrir cada latigazo. Es el que vino a sufrir cada burla, cada escarnio, cada escupitajo para reconciliarnos con Dios. Ahora, después de que ya se alcanza el perdón de Dios, tenemos una responsabilidad de cómo vivir, ¿verdad? Dice en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios no hace excepción de personas, a gente que vive en la ciudad, a gente que vive entre los pueblos más remotos, a gente con alto nivel académico y preparación académica, como una persona que quizás no sepa ni escribir su propio nombre, a gente con altos ingresos económicos, con una capacidad financiera muy fuerte, como aquel que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Es una salvación para todos los hombres. Y esa gracia de Dios que se manifiesta a través de la salvación a través de la fe en Jesús, no solamente nos salva, no solamente nos libra de nuestra vida de pecado, sino que en el versículo 12 dice, esa misma gracia nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El cristiano verdadero se la toma muy en serio. El cristiano verdadero no juega con este asunto de la salvación. No tienta a Dios. No dice, ah, yo voy a pecar, al cabo como quiera vuelvo a pedir perdón a Dios y él como quiera me vuelve a perdonar. No, es alguien que está tan agradecido con Dios que ahora renuncia a deseos mundanos y, y se empieza a involucrar en cosas que le agradan a Dios. Para esas personas que han sido justificadas por la fe, es a los que la misma escritura habla a través de David, no he visto a un justo desamparado. Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis y quiero aclarar algo que es muy importante. Cuando uno lee versículos como este, eso también se puede considerar promesas de Dios. Es como si yo lo leo, entonces yo le digo, me pongo a orar y le digo, Señor, ayúdame, porque así como dice David que no ha visto un justo desamparado, Señor, ampárame, protégeme, cúbreme, guíame. Son promesas. Pero quiero aclarar lo siguiente. Las promesas en la Biblia son, por lo general, dirigidas a las personas que han logrado reconciliar su vida con Dios. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque en muchas iglesias, en muchas religiones, le hablan a la gente de cosas bonitas, de lo que Dios les puede dar, de lo que, cómo Dios les puede proteger, y se brincan el proceso de la reconciliación con Dios. ¿Y qué es lo que sucede?
que la gente, el oyente se la cree y luego se sienten como decepcionados por Dios. ¿Por qué? Porque dicen, Dios me prometió esto y no lo cumplió en mí. No, dice ahí, no he visto un justo desamparado. David no dijo, no he visto a ningún ser humano desamparado. No, a un justo desamparado. Entonces en estos grupos les hacen pensar que Dios les va a ayudar en todo, que Dios se complace con ellos, les hacen falsas promesas y es ahí donde viene el problema. Y también aclaro, no es que Dios haga acepción de personas, porque a todos nos brinda la oportunidad de que nos reconciliemos con Él. Solo que los que no obedecen, los que no se interesan en atender lo que Dios pide, tampoco Dios les brinda lo mismo que a quienes sí han creído. No debemos de confundir la benevolencia de Dios. Él ayuda en términos generales a todos. Él es quien nos da vida a todos. Él es quien nos sustenta. Pero la promesa de protección divina, de amparo en todo momento, es especialmente para quienes se han reconciliado con Él. Voy a poner un ejemplo de ese amor benevolente de Dios. Que aclaro, ¿qué es la diferencia? Que en el amor al justo, Él se complace, ¿verdad? Él se complace, Él se regocija al ver a sus hijos. Se regocija, dice la Escritura, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Yo me acuerdo cuando vivía ahí en Monterrey, vivía cerca del estadio universitario, y de repente se oían ruidos, estruendos, júbilo, una gritadera, porque el equipo local anotaba un gol, ¿verdad? Había fiesta, se emocionaba. Pero la escritura dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ese es el amor de complacencia, cuando Dios se complace con sus hijos. Y el amor benevolente es un ejemplo que te voy a dar aquí enseguidita. Mira, dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. En términos generales, Dios ayuda a todo ser humano, pero ese es un amor benevolente, no un amor de complacencia. Te voy a compartir otro salmo que nos explica un poco más a detalle la protección de Dios a nuestras vidas. El Salmo 91, versículo 1 y 2. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Otra vez te dice que aquella persona que se reconcilia con Dios, está bien claro, está bien seguro que el Dios omnipotente le cuida, le protege. Dice David, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, el castillo no era cualquier lugar, no era cualquier vivienda, eran fortalezas. Estaban fuertemente resguardados. Quien estaba dentro de un castillo estaba protegido. Eso era como veía David a toda aquella persona. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el que se puede acercar confiadamente a Dios. El justo, el cristiano verdadero tiene un respaldo único, una esperanza que no se obtiene con nada, sino solo con la fe en Jesús.
Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, ¿quién me podrá hacer daño? Dice en el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33, y esto es muy importante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, puede haber personas que te conozcan y que digan, yo conozco a este hombre desde hace muchos años, yo conozco a esta mujer y a mí que no me vengan con cuentos. Esta persona, yo lo vi haciendo muchas maldades, pero ¿sabes una cosa? Si Dios te perdonó, nadie te podrá acusar. ¿Por qué? Porque aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿qué persona se podrá levantar a condenar a una persona que ha sido perdonada por Dios? Cristo es el que murió. Es como si dijera Jesús, tranquilos, yo ya pagué su deuda. Oye, es que esta persona era así. Sí, 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 es verdad, pero yo pagué por él. Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. No solamente murió, resucitó. Y algo muy importante, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo le explicaba a los jóvenes que particularmente ellos jovencitos tenían esa oportunidad de buscar a temprana edad reconciliar su vida con Dios. Y una vez reconciliados con Dios, podían de una manera más eficaz, más fácil, enfrentar este mundo que cada día vemos que es más difícil, que cada día nos topamos a nuevas cosas difíciles de creer, en ideologías de géneros, en las drogas, en tantas cosas que están corrompiendo cada vez más, tanta violencia, tanta delincuencia, tantos problemas. Pero esta palabra también es para nosotros, porque tú podrás decir, bueno, yo no soy jovencito, ok, pero si tú cambias tu vida, si tú reconcilias tu vida delante de Dios, tú empiezas a recibir todo el amparo de parte de Dios. Dios te empieza a guiar y te empieza a ayudar, y entonces tú podrás bendecir a tus hijos, podrás bendecir a tus nietos, podrás bendecir a tus bisnietos, podrás ser una fuente, un instrumento de parte de Dios que sirva para reconciliación. Así como cuando el hermano Arturo, pues seguramente en otros tiempos, él vivió una vida alejado de Dios, apartado de Dios, pero después, como esta semana pasada, fue un instrumento útil para compartirle a una persona que luego, después de predicarle, a un par de días murió. Pasó de ser un enemigo a, a una persona reconciliada con Dios. Es triste ver que hay tantas promesas de Dios donde Él nos puede ayudar, donde Él nos puede proteger, donde Él nos puede librar del mal, pero que nosotros invalidemos esas promesas, las dejemos sin efecto por el hecho de no dar ese primer paso de reconocer nuestras faltas delante de Dios. Yo te invito a que anheles con todo tu corazón en convertirte en una persona justa delante de Dios. Y te quiero aclarar, ser justo no es de que te pongas por ti mismo a hacer cosas buenas, no, eso
no funciona así. Ser justo es, como vimos en el primer versículo, ser justo es justificados, aquí en Romanos 5:1, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única forma correcta para justificarnos delante de Dios. Fuera de eso, no hay forma, no hay manera.